Hola y bienvenidos a un nuevo video. Esparcidos por todo el mundo, escondidos en lo profundo de los bosques, desiertos e incluso bajo el agua, yacen vehículos inmóviles y abandonados. Antaño símbolos de poder, velocidad o guerra, ahora quedan a merced de los estragos del tiempo. Hoy te mostramos los 20 vehículos abandonados más increíbles. ¿Eres nuevo en este canal? Asegúrate de suscribirte y activar la campana de notificaciones y dale al video un pulgar hacia arriba. Número 20. El Mack Barge, oficialmente conocido como Friendship 500, es una pieza única de la historia de la comida rápida. Construido sobre una barcaza de 57 metros de largo, fue creado especialmente para la Feria Mundial Expo 86 en Vancouver, Columbia Británica. Este restaurante flotante de McDonald's fue diseñado para atraer a los visitantes conscientes del estatus de la década de 1980 con la innovadora idea de cenar en el agua. Durante su periodo de funcionamiento, el Mack Barge era una ubicación de última generación que podía atender hasta 12,000 clientes al día. Ofrecía el menú habitual de McDonald's, pero el entorno estaba destinado a proporcionar una experiencia gastronómica más exclusiva que las sucursales típicas. El restaurante también fue parte de un esfuerzo más amplio de McDonald's para evaluar la imagen de marca durante una época de feroz competencia. Lamentablemente, el Mack Barge ha estado abandonado desde 1986 y ha caído en un mal estado. Hoy en día flota en las aguas de Maple Ridge, Columbia Británica, descrita como una reliquia triste, oxidada y muy dañada. Número 19. El Jaguar XJ220, uno de los superdeportivos más raros e icónicos de la década de 1990, tiene una trágica historia vinculada a un modelo en particular encontrado abandonado en Qatar. Este XJ220 específico, que alguna vez fue un pináculo de la ingeniería automotriz avanzada y el lujo, fue descubierto en un estado descuidado en el desierto de Qatar. Producido entre 1992 y 1994, solo se fabricaron 281 unidades del Jaguar XJ200. Fue celebrado como uno de los coches más rápidos de su época, con una velocidad máxima de más de 320 km por hora. Para muchos entusiastas era un coche de ensueño y el símbolo definitivo de la era de los superdeportivos. Desafortunadamente, este fue encontrado en un estacionamiento desierto en Qatar, enterrado bajo una gruesa capa de polvo y mostrando claros signos de grave negligencia. A pesar de su condición, los informes sugieren que el automóvil tenía solo 900 kilómetros en el odómetro, lo que significa que apenas se condujo antes de ser abandonado. Las razones de su abandono siguen sin estar claras. Algunos especulan que los altos costos de mantenimiento fueron los culpables, mientras que otros creen que el propietario simplemente lo olvidó en una región donde los superdeportivos son una vista cotidiana. Número 18. El área cerca de Sögel, Alemania, es conocida como una curiosa colección de tanques abandonados que llaman la atención de aficionados a la historia y visitantes curiosos por igual. En este sitio, 24 tanques, principalmente M24 Chaffees y un Leopard 1, se están oxidando en un campo por razones que aún se desconocen en gran medida. Estos tanques son restos de la historia militar y su presencia en Sögel genera muchas preguntas y especulaciones. Se asemeja a un cementerio de tanques donde los vehículos militares simplemente se dejaban descomponer. Las razones poco claras de su abandono también han llamado la atención de comunidades en línea como Reddit, donde los usuarios comparten fotos e historias sobre los tanques. Las discusiones a menudo giran en torno a la condición de los vehículos y el misterio de por qué se dejaron atrás. Número 17. El batimóvil de Keaton se basó en un Chevy Impala de 1967 y se modificó en gran medida para que coincidiera con la estética Art Deco de Gotham City en las películas de Tim Burton. Como uno de los vehículos más icónicos de la historia del cine, este batimóvil apareció en Batman en 1989 y Batman Returns en 1992. Sin embargo, ha habido avistamientos e informes de réplicas abandonadas o restos del batimóvil en lugares extraños, como depósitos de chatarra y bosques. Después de ser utilizados para eventos promocionales y otras apariciones, algunas versiones o réplicas del batimóvil de Keaton terminaron en depósitos de chatarra. A menudo ese era el destino de los decorados de filmación y los accesorios que ya no eran necesarios se desmantelaban o se desechaban. En 2020 surgieron informes de lo que parecía un batimóvil Keaton en un depósito de chatarra de Nueva York. Si bien algunas réplicas se han vendido por grandes cantidades, una se puso a la venta por $1.5 millones en Pensilvania, otras se deterioran o simplemente se quedan atrás.
¿Crees que esto podría ser el verdadero negocio? ¿Y cuánto pagarías por el Batimóvil? Cuéntanos en los comentarios. Número 16. El Ekranoplan clase Lung solitario, conocido oficialmente como Proyecto 903 Lung, fue un vehículo soviético de efecto suelo diseñado para vuelos de alta velocidad y baja altitud sobre el agua. Fue parte de los experimentos de la Unión Soviética con Ekranoplans, naves que usaban el efecto suelo para deslizarse justo por encima de la superficie del agua de manera más eficiente. Este buque tenía alrededor de 73 metros de largo con una envergadura de 44 metros. Desarrollado en la década de 1970 y lanzado en 1987, estaba destinado a ser una plataforma de ataque para la Armada Soviética. Estaba fuertemente armado con 6 misiles de crucero Moskit destinados a eliminar portaaviones y otros grandes buques de guerra. A diferencia de otros ekranoplanes que se construyeron para el transporte, el Lung era un vehículo de asalto militar. Entonces, ¿por qué se abandonó? Solo se completó un Ekranoplan clase Lung y aunque se estaba construyendo un segundo, nunca se terminó debido al colapso de la Unión Soviética en 1991. Después de un despliegue limitado, la unidad única completa se retiró en la década de 1990 y se almacenó. Durante años permaneció abandonado cerca de una base naval en Kapryksik, Rusia. En 2020 se trasladó a Derbent, en la República Rusa de Dagestán, con el objetivo de convertirlo en una exposición del Museo Militar. Pero hasta el día de hoy la embarcación permanece oxidada en la playa a la espera de una restauración completa. Número 15. La Caverna de las Almas Perdidas es una cueva inquietante y abandonada en Gales llena de autos oxidados y en descomposición. Se cree que este misterioso espacio subterráneo fue utilizado como vertedero de vehículos hace décadas. Su ubicación exacta rara vez se comparte para evitar actos vandálicos, pero exploradores urbanos y fotógrafos han logrado visitarlo. Se cree que la cueva fue originalmente una cantera de piedra caliza o una antigua mina de pizarra, más tarde reutilizada como vertedero. Algunos especulan que se utilizó durante la Segunda Guerra Mundial para almacenar o deshacerse de equipos. La teoría más común es que los vehículos fueron arrojados aquí para evitar tarifas de eliminación o complicaciones legales. Otra teoría sugiere que el deslizamiento de tierra o una inundación atraparon a los vehículos en su interior. La cueva está llena de coches viejos y oxidados, algunos apilados unos encima de otros, otros aplastados bajo la roca caída. Muchos de los vehículos, algunos que datan de la década de 1950 e incluso antes, todavía tienen sus placas de matrícula e interiores originales, aunque muy deteriorados. Los neumáticos, la chatarra y las piezas del motor están esparcidos por todas partes y el sitio se considera peligroso debido al riesgo de colapso, inundaciones y posiblemente aire tóxico. Número 14. Conozca al Dr. Harold Carr, un cirujano ortopédico solitario en Newcastle, Inglaterra, que se hizo famoso por el descubrimiento inesperado de un legendario Bugatti Type 57S Atalante. En 1960 compró un Bugatti Type 57S Atalante de 1937, uno de los autos clásicos más raros y valiosos de todo el mundo. En lugar de conducirlo o venderlo a coleccionistas ansiosos, guardó el Bugatti en su garaje, donde permaneció oculto durante casi 50 años. Después de la muerte del Dr. Carr en 2007, su familia descubrió el automóvil mientras liquidaba su patrimonio. Cubierto por una gruesa capa de polvo, pero por lo demás en muy buenas condiciones, resultó ser uno de los 17 que se han fabricado. Originalmente perteneció a Francis Curzon, el quinto conde Howe y cofundador del Club Británico de Pilotos de Carreras. Los coleccionistas e historiadores del automóvil sabían de la existencia del automóvil, pero no tenían ni idea de dónde estaba. Finalmente se subastó en 2009 por alrededor de 4.4 millones y ahora se considera uno de los hallazgos más espectaculares de la historia de los autos clásicos. ¿Por qué el Dr. Carr mantuvo el Bugatti oculto sigue siendo todo un misterio? Su personalidad reservada y su negativa a vender el automóvil esencialmente convirtieron su garaje en una cápsula del tiempo. Número 13. El sueño americano es reconocido oficialmente como la limusina más larga del mundo. Originalmente construida en la década de 1980 por el famoso diseñador de automóviles de California, J. Osborne, la limusina mide unos asombrosos 30.5 metros de largo, lo que le valió el récord mundial Guinness. El automóvil tiene 2 compartimientos para el conductor, uno en la parte delantera y otro en la parte trasera, por lo que se puede dirigir desde cualquier extremo.
Se monta sobre 26 ruedas y tiene una bisagra en el medio para ayudarlo a navegar por las curvas. Originalmente construida como un vehículo promocional para eventos de Hollywood, la limusina apareció en películas, programas de televisión y exposiciones. Después de años de abandono, terminó olvidada en una instalación de almacenamiento en Nueva Jersey, pero finalmente fue rescatado y restaurado. En 2002, Michael Manning y el Autoseum de Florida completaron la restauración y Guinness World Record volvió a reconocer al coche por su estatus único. Número 12. A finales de la década de 1980, el empresario Bart Bourne abrió el Parque de Ciencia y Aventura de la Gran Isla cerca de Cavendish, en la provincia canadiense de la isla Príncipe Eduardo. Su atracción estrella es una réplica de fibra de vidrio del tamaño natural del transbordador espacial Columbia, una de las 6 réplicas de este tipo jamás construidas y la única abierta al público. El parque combinaba educación y entretenimiento con un centro de ciencias, un planetario, un museo de dinosaurios y actividades al aire libre destinadas a inspirar el descubrimiento científico. A pesar de su concepto único, el parque enfrentó dificultades financieras y cerró después de la temporada de 2008. La réplica del transbordador permaneció en el sitio abandonado durante varios años, visible desde la Ruta 6 al oeste de Cavendish. En 2013 fue demolido, marcando el final de la era. Muchos visitantes recuerdan el parque con cariño, con la lanzadera como símbolo de la ambiciosa visión que tuvo este proyecto. Número 11. Un grupo de entusiastas de los coches restauró recientemente un coche de policía Lada 2110 que había estado abandonado en un bosque durante 25 años. Una vez que fue un vehículo de servicio para la policía, había caído en un grave deterioro por razones desconocidas. Cuando se encontró, el coche estaba en muy malas condiciones, después de haber sufrido daños de exposición a la intemperie. Extraerlo cuidadosamente del bosque fue un desafío debido al terreno accidentado y al frágil estado del automóvil. La restauración implicó un extenso trabajo mecánico y cosmético, incluidas reparaciones del motor, eliminación del óxido y renovación interior. El modelo, producido a finales de la década de 1990 por el fabricante de automóviles ruso AutoVAZ, fue ampliamente utilizado como vehículo policial durante esta época. Número 10. La región de Salton Sea, en California, ha luchado durante mucho tiempo con remolques y vehículos recreativos abandonados, causando importantes impactos ambientales y visuales. Una vez fue un popular lugar de vacaciones, el área ahora está salpicada de innumerables casas móviles y campistas abandonados, especialmente a lo largo de la costa en retroceso. Estos vehículos abandonados contribuyen a los vertidos ilegales y sirven como criaderos de mosquitos que pueden propagar enfermedades como el virus del Nilo Occidental. Se han puesto en marcha varias iniciativas para abordar el problema, incluidos los esfuerzos organizados de limpieza destinados a reducir los desechos y limitar los riesgos de la salud. La participación de la comunidad es esencial para restaurar el equilibrio ecológico de la región. Para los propietarios de vehículos recreativos que visitan el Mar Salton, es crucial utilizar las estaciones de descarga destinadas para evitar un mayor daño ambiental. Instalaciones como la estación de descarga de vehículos recreativos Pilot Travel Center en Salton City, de pago, ofrecen opciones adecuadas para eliminación de desechos. El área recreativa estatal de Salton Sea también ofrece comodidades aptas para campistas como conexiones y estaciones de descarga. Al utilizar estos servicios, los visitantes y los lugareños ayudan a mantener el área limpia y apoyan los esfuerzos de conservación. La gestión responsable de los residuos y las iniciativas podrían marcar una iniciativa real a la hora de abordar el problema de los remolques abandonados en la región de Salton Sea. Número 9. ¿Quién abandonaría alguna vez un Ferrari? Resulta que sucede más a menudo de lo que crees. En 2003, un Ferrari F50 fue robado de un concesionario en Pensilvania por Tom Baker, un piloto que se hizo pasar por un CEO de tecnología. Se las arregló para llevar el auto a una prueba de manejo sin licencia de conducir y nunca regresó. El FBI finalmente recuperó el vehículo, pero mientras estaba bajo su custodia, un agente lo estrelló contra un árbol. El daño fue tan severo que el F50 se consideró irreparable. Esto llevó a una batalla legal entre la compañía de seguros y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos sobre quién era el responsable de los daños. A principios de 2025 aparecieron videos que mostraban un almacén lleno de autos de lujo, supuestamente propiedad del presidente sirio Bashar al-Assad.
Entre la colección cubierta de polvo se encontraba un Ferrari F50 junto con otros vehículos de alta gama como un Lamborghini Diablo y un Mercedes-Benz SL65 Black Series. El estado de los coches sugeriría años de abandono. En 2019 apareció otro F50, un modelo de 1996 que había estado desaparecido durante 16 años. Había viajado por varios países, incluidos Japón, Canadá y Estados Unidos. Cuando finalmente se encontró, dos partes reclamaron la propiedad, lo que provocó una disputa legal para determinar quién era el propietario legítimo. Número 8. La historia del proyecto de aerodeslizadores Triton es un ejemplo fascinante de innovación y los desafíos del desarrollo del transporte en la India. En 1996, el proyecto Triton, lanzado conjuntamente con Mahindra Group, Sidco, ILFS y Syncom, llevó a Mumbai dos aerodeslizadores de fabricación británica, el Triton 1 y el Triton 2, registrados como BTZW y BTZV. Estos aerodeslizadores de la clase Griffon 4000 TD, construidos en 1992, estaban propulsados por dos motores diésel y podrían transportar hasta 50 pasajeros. La idea era proporcionar una conexión rápida y eficiente entre la playa de Juhu y la playa de Chowpatty en un viaje de solo 30 minutos. El servicio se lanzó en noviembre de 1996 y transportaba alrededor de 1000 pasajeros diarios, aunque terminó limitándose a la ruta Chowpatty-Juhu debido a desafíos logísticos. Las pruebas entre Nariman Point y Juhu Beach fueron exitosas, pero encontraron resistencia por parte de los residentes locales. A pesar de su promesa, el servicio de aerodeslizadores sufrió grandes pérdidas y tuvo que cerrar sus operaciones durante la temporada de monzones. El último viaje tuvo lugar en abril de 1998, marcando el final de la aventura del aerodeslizador Triton. Número 7. Un fotógrafo en Cuba descubrió un Mercedes-Benz 300 SL Gullwing abandonado y parcialmente dañado. Prior Degler, fascinado por la cultura de los automóviles congelados en Cuba que se remonta a la década de 1950, había escuchado rumores sobre un legendario 300 SL escondido en algún lugar de la isla. Decidido a resolver el misterio, pasó un mes en la carretera conduciendo más de 3000 kilómetros, hablando con innumerables lugareños y explorando rincones remotos. Justo antes de su partida programada, finalmente encontró los restos plateados del icónico 300 SL debajo de un árbol de plátano. El Mercedes-Benz 300 SL Gullwing, producido entre 1954 y 1957, sigue siendo uno de los coches más emblemáticos y codiciados de la historia. Fue el primer automóvil de producción en contar con inyección de combustible y es ampliamente considerado como uno de los mejores autos deportivos de su época. Su característica más distintiva son las puertas de ala de gaviota que se abren hacia arriba, lo que le da una silueta única. Basado en el coche de carreras W194, el 300 SL combinaba elegancia con un toque de agresividad. Podía acelerar de 0 a 100 km por hora en aproximadamente 8.8 segundos, una hazaña impresionante en este momento, y alcanzar velocidades máximas de alrededor de 225 km por hora. Número 6. En Europa del Este, particularmente en la Unión Soviética, las décadas de 1950 a 1970 vieron un auge industrial masivo. Las operaciones mineras se expandieron rápidamente para satisfacer la creciente demanda de materias primas. Una reliquia sorprendente de esa época es la mina de fosfato de Lopatino, ubicada cerca de Voskresensky, a unos 70 kilómetros de Moscú. El área que rodea las minas de Lopatino tiene una rica historia que se remonta al periodo Jurásico, conocida por fósiles marinos e incluso esqueletos de dinosaurios. Debajo de estas capas prehistóricas se encuentran reservas de fosfatos que se explotaron intensivamente durante el siglo XX para producir fertilizantes vitales para la agricultura. En su apogeo, el sitio de Lopatino estaba lleno de actividad, utilizando equipos avanzados como cargadores de trenes masivos capaces de llenar trenes de carga completos en solo 30 minutos. A medida que la economía soviética comenzó a tambalearse a finales del siglo XX, las operaciones mineras disminuyeron. Con el tiempo, los pozos se llenaron de agua, convirtiéndose en espeluznantes lagos artificiales. Las imponentes máquinas mineras ahora ya yergen como centinelas silenciosos junto al agua, monumentos de una edad de oro industrial reclamada por la naturaleza. Uno de los restos más llamativos es una excavadora gigantesca que alguna vez fue una maravilla de la ingeniería soviética, ahora oxidada y parecida a un dinosaurio de metal. A lo largo de los años, los entusiastas y fotógrafos también han descubierto vehículos abandonados de la era soviética cerca de las minas.
probablemente dejados por los trabajadores, lo que se suma a la atmósfera surrealista de este sitio. Número 5. En 1957, como parte de las celebraciones del 50 aniversario de Oklahoma, las autoridades de Tulsa decidieron crear una cápsula del tiempo verdaderamente única. En lugar de enterrar los documentos típicos, enterraron un nuevo Plymouth Belvedere Sport Coupé dorado y blanco de 1957 dentro de una bóveda de concreto junto al juzgado. El automóvil estaba destinado a representar una instantánea de Estados Unidos en 1957, simbolizando el progreso tecnológico de la época y la cultura centrada en el automóvil. Junto con el vehículo se enterraron artículos de la década de 1950, incluido una botella de gasolina, un paquete de cigarrillos, una caja de cerveza, una bandera estadounidense y un microfilm de los nombres de los residentes de Tulsa. También se incluyó una participación en el concurso en el que las personas tenían que adivinar la población de Tulsa en 2007. Los descendientes del adivinador más cercano heredarían el automóvil siempre que aún estuvieran vivos. Miss Belvedere estaba programada para ser desenterrada en 2007, 50 años después. Pero cuando se abrió la bóveda en junio de 2007, los resultados fueron decepcionantes. El coche había sido gravemente dañado por el agua que se había filtrado en la cámara, dejándolo completamente oxidado. La restauración resultó imposible, pero un equipo especializado logró preservar el automóvil como un artefacto histórico. Número 4. En 2020, el autobús abandonado en Alaska, que se hizo famoso por la película Into the Wild, fue retirado después de una serie de incidentes turísticos. El ejército de los Estados Unidos transportó el autobús por aire fuera del desierto cerca del Parque Nacional Denali, ya que muchos visitantes se habían encontrado en situaciones peligrosas tratando de llegar a él. El autobús se hizo famoso debido a la historia de Chris McCandless, el aventurero de 24 años que murió allí en 1992 de hambre y las duras realidades de la naturaleza. A lo largo de los años, 2 personas se ahogaron tratando de llegar al autobús y muchas otras tuvieron que ser rescatadas. El autobús se encontraba en lo profundo del centro de Alaska, a unos 50 kilómetros de la ciudad más cercana, y para llegar a él había que cruzar el traicionero río Teclanica. Entre 2009 y 2017, las autoridades del estado de Alaska llevaron a cabo 15 operaciones de rescate cerca del sitio, incluida una que involucró a 5 turistas italianos, uno de los cuales sufrió congelación severa. En abril de 2020, un visitante brasileño también tuvo que ser evacuado, lo que puso de manifiesto los peligros persistentes de la ubicación. Número 3. El Submarine Explorer, completado en 1866 por el inventor germano-estadounidense Julius Crowell, es un notable ejemplo temprano de tecnología submarina. Esta embarcación cilíndrica de hierro tenía unos 11 metros de largo y estaba diseñada para el buceo comercial de perlas con capacidad para una tripulación de 6 personas. Su característica más innovadora era su cámara presurizada que permitía a los buzos salir bajo el agua a través de una escotilla especial, revolucionaria para su época. El Explorer descendió llenando tanques de lastre con agua de mar. Una vez en el fondo del océano, la presión interior se ajustó para que coincidiera con la exterior, lo que permitió que la escotilla se abriera de manera segura. Después de la inmersión, se utilizó aire comprimido para vaciar los tanques y sacar a la superficie la embarcación. En 1867, Crowell y su tripulación llevaron el submarino a las Islas de las Perlas, frente a la costa de Panamá, para recolectar perlas. Inicialmente exitosa, la expedición terminó en tragedia. Crowell murió ese año, probablemente de enfermedad de descompresión, seguido por otros miembros de la tripulación. El Explorer fue abandonado en aguas poco profundas cerca de Isla San Telmo y permaneció olvidado durante más de un siglo. Cuando fue redescubierto a principios de la década de los 2000, muchos creyeron que era un submarino de la Segunda Guerra Mundial hasta que se identificó como el Submarine Explorer. Número 2. El MAZ 7907 es un colosal vehículo de transporte soviético desarrollado en la década de 1980 por el fabricante bielorruso MAZ para uso militar altamente especializado. Su objetivo principal era transportar plataformas de lanzamiento de misiles balísticos intercontinentales, ICBM y otros equipos pesados a través de terrenos difíciles. Este monstruo de transporte de varios ejes contaba con 8 ejes y 16 ruedas, impulsadas para manejar las condiciones todoterreno más duras: nieve, barro y carreteras en mal estado. Originalmente diseñado para mover el sistema de misiles Ticlons, el MAZ 7907 formaba parte de la infraestructura de defensa estratégica de la Unión Soviética.
Con un peso de alrededor de 65 toneladas y más de 21 metros de longitud, estaba propulsado por un motor de 1000 caballos de fuerza, lo que le permitía transportar enormes cargas con una velocidad sorprendente para su tamaño, alcanzando hasta 80 kilómetros por hora. Después del colapso de la Unión Soviética en 1991, muchos de los sistemas para los que se construyó el MAZ-7907 se volvieron obsoletos y también fueron reemplazados. Aunque ya no están en uso activo, el MAZ-7907 sigue siendo una sorprendente reliquia de la ingeniería de la Guerra Fría y de la cruda escala de la ambición militar soviética que se puso en marcha en esa época. Número 1. En la década de 1950, Roger Bailon comenzó a coleccionar autos raros antes de la guerra con la esperanza de algún día abrir un museo para preservar su patrimonio. Sin embargo, los reveses financieros de la década de 1970 le obligaron a vender 50 de ellos, mientras que el resto se dejó escondido en graneros en descomposición durante décadas hasta que fueron redescubiertos en 2019. En 2020, esta extraordinaria colección de vehículos en decadencia pero raros fue subastada en Accurial en París. El evento, dividido en 2 sesiones y con una duración de 11 horas, recaudó alrededor de $52 millones. Atrajo a 3.500 asistentes presenciales y a otros 1.000 postores en línea. Un asombroso 89% de los lotes se vendieron, a menudo muy por encima de sus valores estimados. La colección Bailon rompió 10 récords de precio de subasta, incluidos 3 récords mundiales para modelos individuales. Los aspectos más destacados incluyen un Ferrari 250 GT SWV California Spider de 1961 vendido por $18.5 millones, un Maserati A6G 2000 Gran Sport Berlinetta Frua de 1956 $2.2 millones y un Bizzarrini 5300 GT Strada de 1968 $1.4 millones. La segunda parte de la subasta incluyó otros 117 vehículos. ¿Alguna vez te has encontrado con un vehículo abandonado? Cuéntanos en los comentarios. Si te gustó el video, dale un pulgar hacia arriba. Si quieres ver más videos que hemos hecho, haz clic en uno en la pantalla o echa un vistazo al canal. Gracias por mirar y nos vemos la próxima vez.